Hermano, Dios le bendiga. Aquí estamos una vez más con ustedes, ¿verdad? Este es su hermano Beth, mi niña Zarelis. Esperamos que el día de hoy estén de lo mejor, ¿verdad? A pesar de la situación, o sea, los días que nos encontramos. Pero estamos aquí llevándoles el mensaje, pues de nuestra casa a su casa, esperando que sea, como siempre, de edificación para sus vidas y nuestras vidas. Así que vamos a empezar, ¿verdad? Pero nos gustaría primero hacer una pequeña oración, así que si están ustedes allí mirándonos, acompáñenos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Dios eterno, en el nombre de Jesús, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por este día más de bendición, la cobertura de tus alas y el cercado que pones. Nos ponemos en tus manos para que tú tomes control, tomes dominio de todas las cosas, Señor, para que tú des la sabiduría y la inteligencia y los hermanos sean edificados. Todo aquel que nos mira, Dios mío, sea bendecido. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Así, ¿verdad? Tenemos a mi hija Zarelis con unos cantos. Gloria a Dios. Bien, hermanos y hermanas, hoy vamos a alabar a Dios. Amén. Hoy vamos a cantar como la ronda en la noche. Cantan conmigo. Como la ronda en la noche, como la ronda en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo dice la Biblia, la Biblia no puede mentir, que su venida será como la ronda en la noche, que su venida será como la ronda en la noche, y tú estás hablando como las vírgenes, y estás hablando como las vírgenes, y la medianoche llegó el esposo, y las que están apercibidas son con él. La medianoche llegó el esposo, y las que están apercibidas son con él. Amén. Aleluya, gloria a Dios. La segunda canción es Satúrame, Señor, con tu espíritu. Cantan conmigo. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y dando la palmada, yo quiero manifestar el beso que mi alma yo no lo puedo aguantar. Y dando la palmada, yo quiero manifestar el gozo que mi alma yo no lo puedo aguantar. Aleluya, amén. Cristo está aquí también. Aleluya, amén. Cristo está aquí también. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hay poder en Jesús. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Dios continúa bendiciendo a mi hija Zarelis, ¿verdad? Dios es bueno. Así que hoy vamos a entonces entrar en el mensaje de la palabra de Dios, que como les sigo diciendo, Dios quiera y pues sea de bendición y de unción, ¿verdad? Y edificación para nuestras vidas. Así que, hermanos, les invito a ver sus Biblias. Vamos a Tito, capítulo 2, versículo 11. Pues vamos a titular este tema: La gracia de Dios se derramó. Así que leemos, ¿verdad? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Quiero dar gracias a Dios porque es bueno, para siempre es su misericordia. Padre Santo, Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de Jesús porque eres bueno. Yo me encomiendo en tus manos. Te sigo rogando y suplicando que tomes control y dominio de mis pensamientos, de mi corazón y de toda palabra que salga de mi boca. Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pero para empezar, vamos a ver qué significa gracia. Y tengo aquí, ¿verdad?, algo que quiero explicarles
tocante a qué significa gracia. Gracia viene de la palabra griega, ¿verdad? Y esta palabra quiere decir charis. Ahora, charis quiere decir gracia gratificante. Gracia gratificante. Ahora, ¿qué significa gratificante? Gratificar. Y esto es bien importante porque en realidad, a fin de cuentas, esta es una gracia que Dios ha derramado sobre nosotros, sobre los humanos, y es una gracia que en realidad nosotros no merecemos, porque gratificante, mire, quiere decir mostrarse agradable, generoso o recompensar. Ahora, nosotros, ¿qué merecíamos de esto? ¿Merecíamos que Dios fuera agradable con nosotros? ¿Generoso? ¿O qué nos iba a recompensar? O sea, qué bueno hemos hecho nosotros, ¿verdad? En nuestras vidas en realidad, para que Él nos recompensara con algo. No hemos hecho nada bueno para que Él nos recompensara con algo, pero Dios ha sido bueno. O sea, entonces, gratificar, ¿verdad? Les digo, significa mostrarse agradable, generoso o recompensar. Ahora, ¿y gracia? ¿Y gracia qué significa? Gracia, gratitud, ¿verdad? Merecer aprobación o favor. Así que entonces esto es gracia, ¿verdad? Gracia gratificante. Entonces, como yo les digo, ¿qué merecíamos nosotros? No merecíamos la gratitud de Dios. No merecíamos el favor de Dios. Así que la palabra entonces, ¿verdad? Charis quiere decir gracia gratificante. Y lo que les había explicado, ¿verdad? Entonces nosotros no merecíamos ninguna de estas cosas que significa esta palabra. En realidad nosotros no la merecíamos, pero Dios ha sido bueno, que ha mostrado, ¿verdad?, esa gracia sobre nosotros. La ha derramado sobre nosotros los humanos. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué Dios ha derramado de su gracia? Simplemente esto fue para salvarte a ti y salvarme a mí. Si nosotros no merecíamos esa gracia. Así que en realidad todo esto Dios lo ha hecho por amor. Porque todo esto tiene que ver con el amor de Dios para con la humanidad. Por eso, como dice el versículo que acabamos de leer, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿verdad? Manifestado, ha dado a conocer. Es decir, porque Dios ha dado a conocer su gracia para toda la humanidad. Entonces Dios... Ahora, ¿por qué Dios derramó de su gracia? Porque el mundo estaba lleno de pecado. Y quiero invitarles a que vayan conmigo a Romanos, capítulo 5, el versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, la muerte entró a este mundo por cuanto todos pecaron. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El apóstol Pablo está diciendo, ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Los judíos, claro, es el pueblo de Dios, Dios los siga bendiciendo, ¿verdad? Es el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo que Dios escogió. Entonces, pues los gentiles son los extranjeros, todo aquel que no es judío, esos son los gentiles. Entonces, por lo tanto, pues nosotros no somos judíos, somos extranjeros, somos gentiles, ¿verdad?
Entonces dice el apóstol que porque hemos acusado a judíos y gentiles, o gentiles y judíos, que todos están bajo pecado. O sea, está aclarando que todo el mundo está bajo pecado. Es decir, que todo el mundo está bajo el maligno, como lo dice allá también en la primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. O sea, dice que todos están bajo el maligno. ¿Se imaginan? Es decir, que el diablo, el enemigo, se ha apoderado de las mentes humanas, trabajando en ellas. ¿Para qué? Para hacerlos caer, para hacerlos pecar. Pero Dios, al mirar tanto pecado, como el pecado se aumenta, Dios también aumenta su gracia, su misericordia sobre la humanidad. Entonces, dice también allí mismo, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice que por cuanto todo mundo ha pecado y está destituido de la gloria de Dios. Todo mundo está destituido de la gloria de Dios, excepto que por eso Dios ha derramado su gracia para tener misericordia con los humanos y darnos salvación. Así que cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y entra a nuestras vidas, ¿verdad? Y así siendo Él nuestro Señor y Salvador, entonces la gracia cae sobre nosotros. Esa gracia, amigo, yo quisiera que cayera sobre usted también. Esa gracia que le va a ayudar, esa misericordia que va a caer sobre usted, y usted podrá tener la salvación que necesita. Quizás a lo mejor usted se pregunte tantas cosas y a lo mejor hasta se sienta hueco, se sienta vacío. Pero mire, ese vacío, ese hueco que siente uno cuando uno no conoce del Señor, no lo puede llenar otra cosa. No lo puede llenar nada en realidad. El único que puede llenar ese hueco, el único que puede llenar ese vacío, se llama Jesucristo. Porque Él es el Hijo de Dios, el cual Dios ha enviado a este mundo para que la humanidad se salva. Pero para eso tienen que creer en Él. Entonces, vemos acá mismo, ¿verdad? Vamos a ver en el capítulo 5 cómo es que Dios ha hecho esto por medio de su Hijo amado. ¿Cómo Dios lo hizo? ¿Cómo? Quizás se pregunte alguna persona y diga, pero ¿cómo puede ser eso? Yo soy pecador, yo no soy digno de ir con Dios, yo no soy digno de que Él me ame, yo no soy digno de que Él me salve, yo no soy digno de estar con Él. A lo mejor se pregunte alguna persona y diga eso, pero es que nosotros también, nosotros como iglesia, tampoco éramos dignos. Pero ¿qué pasa? Que por eso es la gracia de Dios, por eso es que es un favor inmerecido. ¿Por qué? Porque no merecíamos esto. Usted no lo merece, yo tampoco lo merecía, pero a Dios le plació derramar su gracia y tener misericordia y darnos esa salvación, aún siendo pecadores. Mire lo que dice la palabra de Dios allí mismo en Romanos 5, ¿verdad? Versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y luego dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero aquí viene lo bueno, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ve? O sea, ¿cómo es que Dios muestra su misericordia? Muestra su amor. Claramente está diciendo que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren nuevamente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué gracia de Dios! ¡Qué gracia tan maravillosa! ¡Qué gracia tan hermosa! Esto no es de
rechazar, no. Esto es de agradecer y de recibir esa gracia que Dios le ofrece a usted, esa gracia que nos ofreció a nosotros y que nosotros, bueno, hicimos bien en recibir esa gracia, porque en esa gracia está la salvación. Así que nosotros recibimos esa gracia y por la gracia de Dios hemos sido salvos. ¿Por qué? Porque Dios ha mostrado ese amor para con nosotros. Y luego dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es decir, ¿cuánto más o mucho más seremos salvos por la vida de nuestro Señor Jesucristo? Dios es bueno. Dios es bueno para con la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvar la humanidad, aunque la humanidad le ha dado la espalda. Miren, en estos días, como yo había dicho en el principio, las cosas son difíciles. El mundo realmente está pasando una cosa terrible. Y realmente nos unimos a aquellas personas que quizás hayan perdido algún familiar, personas que estén afligidas en este tiempo, pues están pasando por pequeñas tribulaciones, ¿verdad? Porque en realidad el mundo entero hoy en día está pasando por una pequeña tribulación, una pequeña aflicción, ¿verdad? Y hay muchas personas que están sufriendo, muchas personas que están enfermas hoy en estos días, que esperamos y Dios traiga sanidad, por supuesto. Pero a pesar de lo que está sucediendo, a pesar de lo que está pasando, hay personas que con todo y eso, aún así, no quieren al Señor Jesucristo. No quieren aceptar al Señor Jesucristo. Aún se les habla la palabra de Dios y se les dice, oye, ¿te gustaría aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal? ¿Y qué sucede? A veces le dicen a uno, yo estoy bien. Por eso a veces que yo digo que es triste, en el infierno va a haber muchas personas buenas. Pero ¿cómo es esto que va a haber muchas personas buenas en el infierno? Bueno, fácil, ¿verdad? Porque dicen, yo soy bueno, yo no hago nada malo, yo no le hago mal a nadie, no tomo, no fumo, no hago esto ni nada. Y en realidad, pues son personas buenas, en realidad uno las mira y son buenas. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Realmente, ¿cuál será el pecado más grande que puede haber en el mundo? Miren, Dios perdona pecados. Dios perdona los pecados. Pero realmente, ¿cuál será el pecado más grande? Es rechazar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y rechazar al Señor Jesucristo, pisotear al Hijo de Dios, darle la espalda al Hijo de Dios. Porque si no tenemos al Hijo de Dios en nuestras vidas, al Señor Jesús en nuestras vidas, ¿cómo tendremos el pasaje o el boleto, el medio para ir allá arriba con Dios? Si Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y si la gente lo rechaza, no entiendo cómo entonces podrán ir con Dios. ¿Cómo podrán estar un día allá con Dios si no están entrando por la puerta? Por eso es que, mire hermano, o usted que me está mirando, cuando se les dice, entonces ¿quieres tú al Señor Jesús? Es verdad, tú haces el bien, tú todo lo haces bien. Entonces dicen, yo estoy bien así, por ahora no. Pero ¿y qué tal si el Señor viene en ese momento? A la próxima hora. Y esto no es para espantar a nadie, porque la gente se confunde. Porque a veces por allí se escucha, y hay personas que dicen, esa gente solamente espanta. No es para espantar a nadie. Esto es
para que ustedes estén, ¿verdad?, a la expectativa, para que ustedes tengan el conocimiento de las cosas, de la realidad realmente de lo que va a suceder, de lo que va a pasar. O sea, no podemos decirles mentira, tampoco no podemos mentirles, sino que esa es la verdad, simplemente porque es la palabra de Dios la que, ¿verdad?, nos habla, la que nos dice, la que nos informa. Y nosotros eso es lo que queremos, informarle a usted, informarle que se necesita al Señor Jesucristo. Él es bueno y Él está extendiendo su mano. Está extendiendo su mano. ¿Para qué? Para levantar al caído, para darle fuerzas al débil, para sanar al enfermo, para ayudar a los afligidos. Dios está allí para perdonar tus pecados, perdonar tus ofensas. Solamente lo único que tienes que hacer es arrepentirte, convertirte al Señor, entregarle tu vida a Cristo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Porque en realidad Dios no te está pidiendo nada a cambio. Dios no te está pidiendo que tú le des algo para darte la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Es un regalo que Él nos ha dado. Entonces Él no te pide que tú le des algo en realidad. Una cosa nada más tenemos que hacer, simplemente, eso sí, creer de verdad, creer de corazón, creer en el Señor Jesucristo, creer que Dios lo envió a este mundo para salvar la humanidad, que lo resucitó de entre los muertos y que está sentado a la diestra del Padre, del Dios Todopoderoso. Tener fe, creer, eso es lo que usted tiene que hacer. Nosotros como iglesia tenemos que seguir hacia adelante confiando en el Señor, porque el Señor es el que siempre nos ha ayudado y nos sigue ayudando y nos sigue extendiendo la mano también. Ahora, miren, entonces, dice allá, tengo acá también, ¿verdad?, un pasaje bíblico también que es muy interesante, y es allá en la primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 4, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 4. Y dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahora, ¿cómo es que Dios derrama su gracia? ¿Y en qué nos basamos? Bueno, como dice aquí, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios envió a su único Hijo a este mundo para que vivamos por Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo. A eso lo mandó a este mundo, a dar su vida en rescate por la humanidad, a dar su vida por usted y por mí. Gloria a Dios, porque en realidad Él a mí me ha salvado, Él a mí me ha ayudado, a mí me ha rescatado. Y a mí me gustaría también que usted fuera rescatado. Y dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. No es que nosotros hayamos amado a Dios primero para que Él nos pudiera amar, sino que Él nos amó primero a nosotros. Así es como su gracia se ha derramado. ¿Por qué? Por su amor. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Esa gracia inmerecida. Yo deseo que usted reciba esa gracia en su vida. Y reciba
al Señor Jesucristo en su vida también. ¿Por qué? Porque esto es para estar agradecido con Dios, para estar agradecido de esa misericordia que Dios tuvo para con la humanidad. Miren lo que dice allá en Juan capítulo 3, que es el Evangelio de Juan. Quiero que vaya conmigo. Y allí nosotros podemos ver lo que dice la Escritura. Dice en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, entonces, que Dios está dándolo todo, como quien dice, por decirlo así, porque Dios está dando su único Hijo. Y está dándolo, vuelvo y repito, en rescate por la humanidad. Y Dios está mostrando ese amor con la humanidad. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que el mundo se pierda. Dios no quiere que usted se pierda. Dios quiere salvarle. ¿Por qué? Porque Dios le ama. Dios le ama. Por eso Dios quiere salvarle. Pero, penosamente, tristemente, para aquellos que no creen en el Señor Jesucristo y lo rechazan, bueno, mire, también dice aquí mismo dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, Dios no quiere condenar a nadie, pero ¿qué dice? Se condena a la gente a sí misma. Nosotros no condenamos a nadie, porque el juicio no es de nosotros. Nosotros no podemos condenar a nadie, pero la gente penosamente, pues automáticamente, cuando rechazan al Señor Jesucristo, sucede esto. Vuelvo y repito, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, por no haber creído, pues la persona a sí misma se condena entonces. O sea, rechazar al Hijo de Dios, rechazar esa salvación, decir que no la quiere, eso es triste. Sí, porque vuelvo y repito, se le dice a alguien, oye, ¿te gustaría aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal? No, yo estoy bien así. Por ahora no. Qué triste es que alguien diga eso, cuando lo único que quiere Dios es salvarle. Lo único que quiere Dios es ayudarle, extender su mano, librarlo de las cosas malas que van a venir a este mundo, tenerlo un día en un mejor lugar, en aquel lugar donde realmente pues es hermoso, es maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo yo sé esto? Bueno, la palabra nos habla que aquello va a ser bonito, aquello va a ser hermoso, y en realidad es que donde está Dios no es como aquí. La gloria tiene que ser algo maravilloso, algo precioso, donde habita el Altísimo, donde habita Dios, aquella ciudad hermosa, aquella ciudad maravillosa. Es hermoso aquello, comparado, o sea, nunca, ni para comparar, porque en realidad las tinieblas, el lugar de fuego y azufre, pues es terrible, aquello sí es terrible. Y pues allá no quisiéramos ir y no quisiéramos que nadie fuera para allá. Por eso también Dios no quiere que nadie vaya para allá, porque también Dios sabe que ese lugar
pues es terrible para la humanidad. Pero Dios no quiere mandar a nadie para allá. Pero la gente, pues a sí misma, cuando dice que no quiere, como dice la palabra, que no creen en el unigénito Hijo de Dios, no le siguen, entonces a sí misma se condena. Pero Dios tiene un propósito, quizás con usted que me está escuchando, que me está mirando, tiene un propósito. Y acuérdese, el propósito pues es salvarle, ayudarle. Abra su corazón, abra su corazón. La misma palabra dice, si escucháis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios está tocando la puerta. Dios está hablando tu vida. Y Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere cambiarte para bien. Dios quiere levantarte. Dios quiere darte la mano. Simplemente acepta la ayuda. No te está pidiendo ninguna condición en realidad. Porque hay gente que dice, yo no estoy preparado para esto. Yo no estoy preparado. Pero, ¿en qué tienes que estar preparado? ¿Cómo es que te tienes que preparar? Si simplemente es que te tienes que arrepentir. ¿Preparar para qué? Cuando te preparas, es cuando tú recibes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, entonces estás preparado. Pero para recibirlo, no te preparas, simplemente te arrepientes de corazón y lo recibes como tu Señor y Salvador personal. Y eso es todo lo que hay que hacer. Iglesia, Dios ha sido bueno. Y nosotros necesitamos seguir llevando las nuevas de salvación. Seguir hablándole a la humanidad del amor que Dios tiene para con la humanidad y que quiere ayudarle, quiere salvarle. Así que, queridos hermanos, yo espero que haya sido de bendición este pequeño mensaje para todos aquellos también que me han escuchado. Espero realmente que sea de bendición y, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias en el nombre de Jesús porque eres bueno. Gracias por tu palabra. Yo solo espero, Dios mío, que llegue a los corazones, Dios del cielo, y que tú sigas salvando, que tú sigas, Dios mío, obrando de esa forma maravillosa como tú sabes obrar y añadiendo a tu iglesia, Dios mío, almas para tu gloria y honra, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta nuestro próximo video.